¿Cómo están mis queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Y qué nos decía Enrique? Debemos tener una doble actitud profundamente comunitaria, de responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los hombres. En nuestros programas siguientes vamos a seguir contándoles frases que Enrique dejó para todos, ya que él promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia. Sí, estás en el programa, acá en Radio Amadeus 91.1, y estamos hablando sobre la vida de Enrique Yo. Comunicate con nosotros, déjanos tu mensaje al 11 30 98 1000. Si no, también nos podés mandar un mail. enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Y también podés saber mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y también en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. El apellido Yo se escribe S-H-A-W. Si querés escuchar nuestros programas, también los tenés en un link acá en Radio Amadeus 91.1 y también los podés encontrar en YouTube colocando el nombre del programa o entrando al canal G-Damsky, y ahí vas a encontrar absolutamente todos los programas que venimos realizando. ¿Sabías que hay un empresario en proceso de ser santo? Se llama Enrique Yo y nos dejó 3 lecciones que todo empresario debería conocer. Primero, detrás de cada trabajador hay una familia. Yo no veía recursos humanos, veía personas con rostro, historia y esperanza. Promovió oportunidades de crecimiento y acceso a vivienda y se preocupó por el bienestar de las familias de sus empleados. Segundo, la empresa es un proyecto común. Para él, dirigir no era competir, era construir juntos. Colaboradores y directivos trabajando como socios, no como enemigos. Tercero, el empresario es servidor. El liderazgo no era para dominar, sino para servir e inspirar, porque entendía que cada colaborador es portador de una dignidad inviolable. Hoy, el mundo no necesita más jefes, necesita empresarios con el coraje y la humanidad de Enrique Yo, porque construir riqueza y generar empleo no van en contra de la virtud. Y así escuchábamos un hermoso mensaje de conciudadanos.net. Son un centro de pensamiento dedicado a cooperar con la verdad a través de investigación, difusión, editorial y acción para contribuir al bien común. Son de Colombia. Muchas gracias por hablar sobre Enrique Yo. En las calles de Buenos Aires un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique valiente, padre de 9 marinos creyentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor. Y un hermoso tango también dedicado al venerable Enrique desde Perú. Y así todos los países van homenajeando de alguna u otra manera al legado que dejó Enrique Yo. Y para quienes no han escuchado la entrevista que le realizaron a Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo, una entrevista que le realizó Clara Cuevas, con una pregunta tan sencilla y que creo que todos
en algún momento de nuestras vidas, o aquellos que no conocen a Enrique, se la hacen. Los dejo con esta entrevista impecable de Clara Cuevas. ¿Por qué un día uno de ustedes se levantó y dijo, esto puede ser para una causa? ¿Qué hubo ahí que dijeron, esto no es un abuelo normal? Causa la lleva la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que le pidió un sacerdote que se llamaba Cardenal Mejía, que él lo vio morir a Enrique. Y le impresionó cómo estaba ofreciendo sus sufrimientos para que su padre se convierta antes de morirse. Estaba siempre como abocado al servicio de los demás, ¿no? ¿Hay alguna carta, alguna frase, alguna enseñanza de Enrique sobre atreverse a dar ese salto? A eso le propuso desde el comienzo abuela, hacerse felices mutuamente, ¿no? Okay. Que cada uno busque hacer feliz al otro. Por ejemplo, el papá de Enrique le decía que no se case tan joven, él se quería casar a los 21, que se divierta, que aproveche la vida. Y Enrique le decía que él se había divertido mucho, que le encantaba andar a caballo, navegar, y que quería vivir todas las etapas de su vida con la abuela. Estaba demasiado enamorado, a veces hasta escrúpulos le decían de tanto que la quería. Se da cuenta de lo importante, ¿no? Que era esa amabilidad. Una cosa que coinciden todos afuera y en el trabajo es que cuando él miraba transmitía paz. Hace 2 años yo subí un video a mi cuenta de Instagram paseando por el cementerio de Recoleta. Para los que no son de Argentina, Recoleta es un cementerio donde hay pues personas muy conocidas, ¿no? en Argentina. Y una amiga en particular me dijo que tenía que visitar a una persona. La guía básicamente me dijo que esa persona ya no está en el cementerio. Y lo primero que yo dije, ¿cómo es que ya no está una persona en un cementerio? No es normal que un día se levante alguien y diga, ya me voy, ¿no? Y me dicen, no está, pero está en la iglesia a un costado. Y esa persona es Enrique Shaw. Yo grabé un video, lo subo a mi cuenta de Instagram y me contacta tu mamá, que es la hija de Enrique Shaw. Me contacta y me dice sí, y también mi hija escribió un libro. Entonces, Sara, bienvenida, gracias por estar aquí para hablarnos de tu abuelo, Enrique Shaw, ese hombre que lo sacaron del cementerio de Recoleta y lo pusieron ahora en la iglesia del Pilar. Quiero hablar de tu abuelo, quiero que nos presentes a tu abuelo, porque qué impresionante poder decir, mi abuelo es venerable. Muchas gracias por esta invitación, Clara. La verdad que recuerdo ese video que sacaste en tu Instagram, lindísimo. La verdad que se viralizó. Sí, justo lo acaban de trasladar del cementerio a la iglesia del Pilar. Fue una iniciativa del párroco, el padre Gastón Lorenzo, que bueno, pidió las autorizaciones correspondientes hasta en Roma, digamos, Okay. para poder dejarlo ahí a los pies, en el piso del altar de la Virgen de Luján, que es un altar lateral, y ahí en la Basílica del Pilar se puede ir a pedir la intercesión, ¿no? de Enrique Shaw, que como decís es venerable desde hace unos años, declarado por el Papa Francisco. Es una historia muy reciente. Sí, exacto, sí. ¿De qué edad, en qué año nació tu abuelo? En 1921 y falleció en el 62 de cáncer a los 41 años. Muy reciente. Sí. Con el simple hecho de saber que sus hijos, la mayoría vive, 9 hijos, cantidad de nietos y bisnietos, supongo también ya. Muchos bisnietos, 30 nietos y muchos bisnietos, sí. Oye, cuando tú naciste, supongo que de alguna u otra forma se iba haciendo presente la vida y la historia de tu abuelo. Yo quisiera saber, ¿qué te contaba tu mamá sobre su papá? Si desde el principio tú sabías que había ahí algo extraordinario, fuera de lo normal de un abuelo o de un católico común. Bueno, mamá sobre todo evoca la alegría de su papá. O sea que nunca volvió a ver una alegría tan grande, ni en el mejor animador de fiestas. Mira. Que llegaba a su casa silbando, que le preguntaba a cada uno por sus cosas, que prestaba mucha atención. Desde que ella era muy chiquitita, se arrodillaba para escucharle las cositas que ella le contaría, ¿no? O sea, para mirarla a la misma altura. Siempre prestaba mucha atención, que jugaban guerras de almohadonazos los domingos, que ella decía que sentía una adrenalina enorme ahí en esas guerras de almohadones que jugaban con su papá y todos sus hermanos, ¿no? Que eran 9. Claro. Así que sí, ella sobre todo evoca la alegría,
Ese también enfocarse en contar todo lo más parecido a lo real, ¿no? Porque una vez dice que ella le contó que iba con unas amigas a divertirse en un parque de diversiones y después cuando volvió le dijo, pero también fueron unos chicos. Entonces él le dijo no, que no le gustaban las medias mentiras, que le gustaba que todo sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Como que le gustaba la verdad, ¿no? Y el enorme cariño que tenía por todos. Que todos lo recuerdan, ¿no? Sobre todo ese cariño inmenso que manifestaba con esa atención, con esa escucha atenta. Un hombre empresario, 9 hijos, marino. ¿Cómo le hacía para no volverse loco? Porque entre temas de empresariales, que no es a la ligera, siempre hay conflictos, siempre un problema, se rompió tal cosa, lo que sea, y luego en casa, 9 hijos, se enfermó uno, temas de la escuela. ¿Qué te contaba tu mamá o qué has investigado tú sobre cómo le hacía para darle lugar a lo más importante y además vivir su fe dentro de lo que podría parecer 2 mundos muy diferentes? Bueno, abuela decía que él se levantaba muy temprano, iba a rezar media hora y a misa de 7 de la mañana todos los días a esta iglesia del Pilar, donde están sus restos mortales. Y después volvía y desayunaba con todos. Y Enrique, cuando le invitaban a algún cóctel, a algún evento, decía que él tenía un compromiso muy importante, que era comer en familia. Y esto se lo propuso desde muy joven, ya a los 20 años, cuando estaba de novios con abuela, los dos tenían la misma edad. Le decía que no quería dedicarle las horas del día en que uno está más cansado después de una jornada laboral. Y se proponía no mostrar su cansancio, y de hecho hay muchos testimonios de que no lo demostraba, que llegaba con una gran alegría. Hasta la ayuda de la casa, a mí decía que nunca lo había visto de mal humor. O sea que esa propuesta que él se hizo, ese propósito de dedicarse a la familia, lo vivía con un autodominio y le decía, abuela, veo que muchas grandes personalidades de todas las biografías que él leía han dejado de lado a la familia, no se han ocupado. Si me llega a pasar a mí algo así, avísame. O sea que él estaba muy atento a dedicarse. En un retiro se hizo un propósito, ¿no? Que un dirigente italiano había dicho que si se hubiese dedicado media hora menos a la empresa y media hora más a la familia, la empresa no hubiese andado peor y la familia mucho mejor. Entonces él se lo notaba, ¿no? Como que estaba muy consciente de que en la familia era donde era más irreemplazable. Qué lección me acabas de dar también a mí, que a veces uno por el tema a lo mejor del éxito, del trabajo, se absorbe. Y es que el mundo nos tienta también a eso, de perdernos lo que es verdaderamente importante. O sea, Enrique era una persona muy consciente de lo que realmente importa. Valoraba, mamá dice que disfrutaba, que ella quería que lo que más disfrutaba era estar en familia, ¿no? En estar con los chicos de verdad. Él capaz, su mamá había fallecido cuando era muy chico, entonces no había tenido una familia, su padre viajaba mucho por trabajo, entonces él valoraba muchísimo, ¿no? El hogar, le decía abuela que quería que sea la máxima expresión de ellos mismos y disfrutaba muchísimo estando con ellos. A abuela le contaba todas las cosas para liberarse de las preocupaciones materiales, como que siempre estaba muy contento de estar con ellos. Dicen que parecía el flautista de Hamelin, que todos los chicos, sus hijos y los amigos de los hijos lo seguían o en divertirlos. Contaban que hasta puso un quiz en la mesa del desayuno en Pinamar y todos gritaban, y antes de tomar el desayuno él, o sea, estaba bien enfocado desde el comienzo del día también, ¿no? En que los demás disfruten. ¿Y de dónde crees que salió esa naturaleza de la alegría, pero también esa naturaleza de decir primero lo primero, porque de ahí va a brotar la sencillez de todo lo demás? Bueno, mamá dice que la alegría él lo vivía como un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esa unión con Dios en la Eucaristía, en la que empezaba todos los días tan temprano, ¿no? Le pedía a Dios, yo creo, vivir esas virtudes y también ese propósito continuo que él se hacía de ser simpático, de ser amable, de mostrar la bondad de Dios, de vibrar en la onda de los demás. Decía, no enojarse, ¿para qué? Si se podría conseguir mucho más sin enojarse, o paciencia, ¿no? Que siempre estaba con propósitos así chiquititos que uno se imagina era un antipático, que todo el tiempo... No, todo lo contrario, ese propósito continuo de estar de buen humor, de crear un buen clima laboral en el trabajo. Y él lo notaba desde muy joven, decía como buques muy semejantes en tripulación, a veces si el capitán
estaba de mal humor o de buen humor, cambiaba todo el clima. Wow. Con los mismos medios, casi la misma cantidad de gente. Entonces él se da cuenta de lo importante, ¿no? Que era esa amabilidad, esa cordialidad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Una cosa que coinciden todos afuera y en el trabajo es que cuando él miraba, transmitía paz. Okay. Hay varios testimonios. Un trabajador cuenta, Esteban Woca, que sigue viviendo, dice que si estaban peleados, él llegaba y empezaba la paz. Que los escuchaba a uno y a otro para cómo resolver y solucionar los temas que tenían entre ellos, ¿no? O sea, era un hombre que reflejaba paz y me impresiona porque, a ver, una empresa, ¿cuántos empleados tenía? Tenía, sí, casi 5.000, 4.500 empleados tenía las cristalerías en las que él trabajaba en Berazategui, ¿no? Y llegó a dirigir, ¿no? Sí, de todo tipo de problemas, de todas las... 5.000 de un lado, 9 hijos, una esposa. O sea, sin duda sí, él encontró la clave para la paz, porque si no empezaba con la Eucaristía y la misa, que de todos modos, la tentación de querer resolver el tema laboral o los temas familiares y dejar de lado a Dios ocurren para todos los demás, Cierto, ¿no? Y él encontró que el modo, ¿no? De buscando la santidad, en realidad él decía buscar la voluntad de Dios, ¿no? No ser heroico, sino lo que Dios quiere. Era el camino que lo hacía feliz, que hacía feliz a los demás. Wow. En definitiva, era el correcto, ¿no? Muchas personas han pasado dejando un legado muy importante en la vida de cada familia. Creemos que Enrique puede ser un ejemplo, puede ser alguien que nos dejó un legado y lo podemos utilizar como una guía espiritual para fortalecernos en el trabajo, en el estudio, en la familia, con los hijos. Por eso es tan importante que podamos conocer la historia de él a través de la familia, a través de personas que han leído su libro, que han conocido su historia y que la han puesto en práctica en la empresa, en los emprendimientos. Por eso, si querés rezarle al venerable siervo de Dios Enrique Yo, nos escribís, nos mandás un WhatsApp con tu nombre, apellido y de qué zona sos, y nosotros vamos a tener el respeto de guardar tu identidad. Pedinos la estampa del venerable Enrique Yo. Rezale, habla con él. Él tiene muchas ganas de acompañarte en el camino de tu vida. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.